Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Tenemos hoy como invitado a un habitual de este programa. Se trata del doctor José Silier Ruiz, un destacadísimo neurólogo dominicano y un hombre que además es yo lo veo como colega periodístico porque él es articulista del periódico Hoy. Y en el momento en que estamos grabando este programa aparece un artículo. Decir que es interesante es pleonasmo, es redundancia, porque siempre sus artículos son interesantes. El de hoy lo tituló El síndrome de Amor, que cuando iniciemos esta programación, pues le pediremos a él una explicación, sobre todo en una semana donde ha habido una muerte, un asesinato que ha consternado a la sociedad dominicana, que es el del licenciado Orlando Jorge Mera. Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. De inmediato vamos a dialogar con nuestro invitado, el doctor José Silier Ruiz, destacado neurólogo y un hombre además de gran calidad humana. Doctor, leí su artículo. Claro que me di cuenta de inmediato que quizá usted hubiera desarrollado otro tema si este luctuoso acontecimiento no lo hubiera sacudido como a la totalidad del pueblo dominicano. El asesinato del doctor Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. También hubo un fallecimiento muy sentido, sobre todo en la clase política dominicana, que fue el de Sofía Leonor Sánchez Baret, que fue alta dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y entre otros cargos ocupó la superintendencia de bancos, una abogada ilustre. Me unieron con ella vínculos muy estrechos porque tanto ella como mi difunta y queridísima Ibelice, pues libraron jornadas en los 12 años de los regímenes sucesivos de Balaguer, del 66 al 78, incluso ambas poniendo en riesgo su tranquilidad y su integridad física. Doctor, sé que usted está consternado, pero ese síndrome de amor que usted describe en su artículo es referente en cuanto a los asesinatos masivos que se han producido, sobre todo en la sociedad norteamericana. Casi no hay semana en que no ocurran varios de estos atentados colectivos que indican una patología demasiado devastadora y que ahora mismo tiene a la sociedad norteamericana en una situación indudablemente prácticamente parecida a la nuestra y peor en cuanto a la cantidad de decesos por esa causa. Su opinión. Su opinión, doctor Silier. Sí. El fenómeno de esa mortandad masiva es una mente enferma. Una mente enferma. Este síndrome se caracteriza porque el personaje se llena de odio, el personaje
pierde los controles mentales. Pero ¿qué pasa? Esto no lo hace fortuito. Él calcula sus asuntos semanas y hasta meses antes. Es decir, que hay una alevosía, hay una premeditación del hecho. No es que usted va por ahí un día, cogió un fusil y empezó. No, no, no. El único caso que se acepta que fue espontáneo. No sé si tú recuerdas, Mario Emilio, aquella ocasión, hará unos 10 o 12 años, que en una universidad un individuo se parapetó en una torre de una universidad americana y empezó a disparar. Este caso es un caso particular porque él tenía un tumor cerebral. Él había pedido ayuda, que lo ayudaran. Él no quería ser cruel, él no quería hacer lo que hizo. Pero no recibió la ayuda. Al morir se le hizo la autopsia y tenía un tumor cerebral. Esto es aparte. O sea, sucede que aquí en la frente están los controles sociales. Ahí está el área frontal, prefrontal, que es la que nos controla la personalidad, o sea, nos controla el ser social. O sea, están haciendo unos calores inmensos, porque usted no puede andar desnudo en la calle. Usted tiene que andar con su ropa. Póngase usted cómodo, la ropa más ligera, pero usted tiene que andar vestido. O sea, usted tiene que cumplir con normas sociales. Esa lóbulo frontal es la que nos gobierna. Tenemos profundo ya en el cerebro unas almendras, que son las amígdalas cerebrales. No las amígdalas palatinas que están en la garganta, no, las cerebrales que están dentro del cerebro. Estas son la parte de un andamiaje animal que heredamos. Los mamíferos primarios tienen esas amígdalas y ese hipotálamo. Entonces, las amígdalas son la parte emocional animal del hombre, ¿verdad? Cuando usted ve, tú que eres un hombre galante, de fina prosa, cuando tú ves una dama elegante, tú quieres agarrar el fundillo, pero eso no se puede. Entonces, ese lóbulo frontal te dice, no agarre fundillo, recítele. Entonces, ahí va esa parte frontal a decir, bueno, hermosa dama, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos esa parte animal, que si esa parte superior o corteza cerebral, por eso es la diferencia del hombre. ¿Por qué el hombre es el ser superior en la especie? Porque tiene corteza cerebral, tiene pensamiento, tiene organización mental. El animal es instintivo, el animal lucha por espacio y comida. No, nosotros llamamos por espacio, comida y otras cosas más, o sea, más sutiles. Entonces, ¿qué pasa con este síndrome? Algo que tienen en común todos estos personajes que se ha demostrado es que se han creado sin padre. Se han creado o con la madre sola o con abuela solo. O sea, ¿qué de importancia tiene esto? Todavía no se determina. No sabemos la importancia de por qué razón todos estos personajes que cometen estos actos de criminalidad masiva están criados, perdón, sin los padres. Entonces, indudablemente que este fenómeno de criminalidad, de odio, es multifactorial. O sea, no solamente es el síndrome, sino que van los aspectos sociales, los aspectos económicos, ¿verdad? Hay gente que no resiste los controles, hay gente que no le gusta respetar normas. Entonces, la generalidad de los personajes que se comportan así tienen una historia de abuso. Lo han abusado en la escuela, o le hacían bullying, o se burlaban de él, o fue violado por un adulto mayor, etcétera, o que fuera. Entonces, a lo que me refiero es que esa mente se daña, se altera, no solamente por el aspecto social, sino también por el aspecto emocional. Entonces, ¿qué pasa? Tomamos la sociedad norteamericana. Quieras o no, el pasado presidente de Estados Unidos fomentó el antitodo. O sea, los americanos primero y después negros, hispanos, de todas partes del mundo, extranjeros. Entonces, fomentó el odio. Entonces, un niño que su papá le compra de juguete de una pistola, que le regala a 18 años un rifle, óigame, ese personaje se le daña esa mente, se convierte en ese síndrome de Hamot, ¿verdad? Que para hacer amor solamente se le cambia la Q de kilómetros, ¿no?
Entonces, es penoso que siendo la familia lo que se supone que dé las normas de convivencia, que eduque, que dé los recursos para que usted tenga una estabilidad emocional mañana, se ha convertido en el centro principal de la violencia. Entonces, a ese niño se le enseña violencia. Si tomamos los juegos de hoy, los videojuegos, ¿qué son los videojuegos? Una guerra, un matar. Entonces, ese niño empieza a temprana edad a cargarse de una sensación de violencia. Si ese cerebro no está correctamente estructurado. Por ejemplo, la mayoría de los psicópatas tienen alteraciones cerebrales. No se puede probar en todos, pero sí un gran porcentaje de los psicópatas fríos, estos criminales que matan y se van a dormir para su casa tranquilo, tienen áreas límbicas, áreas prefrontales alteradas. Se demuestra con resonancia magnética en espectroscopía. Pero no todos son, o sea, no todos son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted comete un crimen, ¿verdad? Vamos a llevarlo al crimen más entendido, que sería la defensa propia, ¿no? O sea, entra un ladrón a la casa de Mario Emilio tiene una pistola, él al oscuro, usted no sabe si ese ladrón está armado o no, usted tira un primer tiro para que él se vaya, tiro para arriba o hacia abajo, pero el tipo lo que viene es encima de usted. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Sencillamente, ahí no hay que decir más nada, usted va a resolver por su salvación, ¿verdad? Pero ese es un crimen es un crimen con razón, vamos a poner. Después los demás crímenes, ningún otro crimen tiene una razón válida. Y fíjate qué pasa, que al final el común denominador de esa violencia, el carterista, el motorista que roba la cartera a la señora, este señor Cruz que mató a Orlando, detrás de candado, de dinero. ¿Qué ha pasado? La sociedad actual ha cambiado todos los parámetros de respeto, todas las normas de principios morales. La cambió por el dinero. Usted toma ahora mismo 10 jóvenes de cualquier estrato social, del que sea, pobre, rico, medio, intermedio, lo que fuera. Y de esos 19 le dicen que ellos quieren ser ricos. Lo mismo. ¿Cómo tú vas a ser rico si no estudias, si no trabajas? No, rico. Entonces, ese principio de armonía social se va perdiendo cada vez más. Ahora le agregamos esta pandemia. ¿Qué ha pasado qué le ha pasado al cerebro en la pandemia? Sucede que los humanos tenemos 50.000 años de evolución social en ciudades. Salimos de las cavernas hace 50.000 años, pasamos pequeños grupos, después pasamos a las tribus, después a las pequeñas ciudades, después a las grandes ciudades, etc. Entonces, el cerebro que estaba acostumbrado a la socialización tuvo que aislarse. Quedamos presos, no podíamos salir por X tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, que fuera, con la aprehensión del miedo. O sea, tú que has conocido hombres guapos, a la hora del none, porque se ha dicho que ni la muerte ni el sol pueden ser vistos de frente sin parpadear. Es decir, que todos estamos asustados. Estamos todavía porque la pandemia no ha cedido, no ha pasado. Entonces, en ese término, nuestros cerebros fueron cambiando. Unos se deprimieron, ¿verdad? Otros hicieron grandes ansiedades. Otros tenían unos dolores de cabeza, unos dolores de pecho, unos dolores de espalda, unos dolores en la cabeza, dolores en todas partes, que no correspondían a un síndrome, no correspondían. ¿Qué era eso? Sencillamente un estado de ansiedad. Entonces, esos estados de ansiedad persistente, es decir, el estrés persistente, si usted pasa un día pesado, no, qué caray. Pero si usted se pasa varias semanas estresado, el cerebro se va a dañar. Mueren neuronas cerebrales. Eso va a producir alteración de memoria y un síndrome primo hermano del Alzheimer.
porque tiene otra razón de ser. No es el proceso degenerativo del Alzheimer. Este es un proceso de daño celular. Es una atrofia al final igual, pero mecanismo diferente. Entonces, hemos vivido o estamos viviendo situaciones de estrés, todavía no ha pasado esto, ¿no? Vivimos incertidumbre, cuándo va a pasar, cuándo se va a normalizar, cuándo disminuyen los ingresos, disminuye todo. Entonces, obviamente que eso cobra un precio muy alto. Fíjate, Mario Emilio, que la gente en la calle anda para matarse. Una agresividad que, oye, me espérese, hermano, por un roce de carro no hay que matarse. Por un choquecito usted no va a matar a nadie, eso se arregla, es material. No, vamos a matarlo. Entonces, indudablemente que esa violencia genera muertes. ¿Por qué? Porque ese individuo ha perdido el autocontrol. Ese individuo está lleno de un odio, está lleno de una violencia que él es incapaz de contrarrestar. Entonces, estos criminales masivos son especiales. No es el crimen del violento que un día se dispara un odio, pero es momentáneo. O sea, y después que él mata, se da cuenta de lo que ha hecho, porque lo hizo en un momento de locura. Lo hizo en un momento de obnubilación mental, pero ya usted mató. Ay, yo no quería matarlo. Fíjate una cosa, fíjate la diferencia. Cuando un hombre mata a su mujer, exnovia, marido, mujer de él, al verla muerta, se da cuenta de lo que hizo, despierta de esa violencia criminal y se da un tiro. A diferencia de la mujer mata al marido, ella coge el teléfono y llama al 911. Miren, le habla fulana de tal dirección. Vengan por aquí que yo maté a un perro. Y cierra el teléfono a esperar. ¿Qué diferencia hay entre los dos cerebros? Bueno, que ese cerebro femenino es capaz de esperar la venganza. Meses, años, no te preocupes. Y el criminal del amor es capaz de organizarse de igual manera. Yo estoy seguro que este último chico masivo que mató a los niños, oye, un doble crimen. Estuvo pensando eso semanas. No fue que le dio una noche una pesadilla y salió. No. Es frío, es un cálculo frío. Voy a matar a 100 negritos, voy a matar a 100 hispanos, voy a matar a 100 europeos que no son americanos. Entonces, ese personaje, que lo estamos viendo con gran frecuencia ahora mismo en Estados Unidos, más que nunca, ¿no? O sea, fíjate que cada semana, como tú señalas, avisan, uno se entera de una noticia trágica, que mataron 5 en una esquina, que mataron 6 en otra esquina. Óyeme, pero nosotros como nación no escapamos de esa violencia. La violencia en nuestro país se ha incrementado, ¿verdad? Entonces, ese incremento de violencia tiene vertientes. Matan a los pobres infelices en la policía. Matan a los policías también. Matan esa pareja de esposo ahí que la semana pasada lo mataron. Oigan, como usted ve esos periódicos, lo que usted son noticias trágicas todas. No hay una noticia buena. Que muerte, que guerra, que carencia, que falta, que sube el petróleo, que sube la gasolina, que sube aquello. Usted va al supermercado con 100 pesos y se lleva una funda de pan y cuidado si le falta. Entonces, ese cambio genera en el cerebro angustia y lógicamente la angustia cobra el precio. Esa es la parte de la explicación. Bueno, indudablemente sí que estamos viviendo en un mundo. Yo no sé hasta qué grado, José, el hecho de que vivimos en una cultura digital haya influido en esto, porque, por ejemplo, ¿quién te iba a decir a ti, aunque claro, tú eres mucho más joven que yo, que el bolero, esa melodía con una letra donde estaban plasmados todas las situaciones de un romance, la ruptura, la conquista, los momentos vividos? Ya la juventud de hoy no tiene una orientación romántica como nosotros. ¿Qué ha pasado? Sucede que ya no hay hogares.
Hay gente viviendo en una casa. Desde que el concepto es diferente. O sea, hogar no es casa. En la casa vive gente ahí, pero no hay normas, no hay principios, no hay controles. Este pobre muchacho tiene la libertad de todo. De hoy a tachuica, y no sé cómo se llama. Bien, no hay escuela. ¿Qué pasó con la educación? Esa educación de hace unos años ha cambiado. ¿Por qué? Porque la cultura ha cambiado. Antes, ser profesor, tú lo sabes, era una distinción. Honroso. Era una distinción. Eran personas honorables. Ahora son por empleaditos por el sueldo. Como no puedo hacer otra cosa, me meto a esto. Entonces, óigame, esa educación está penosamente mala. Principios morales, bueno, quitaron moral y cívica del, perdón, moral y cívica lo quitaron del pensum. Ya usted sabe, no recibe educación en su hogar. A la escuela, ya usted sabe la educación pública. Entonces, cuando viene a ver este pobre muchacho, está en un desamparo. Aparece un limpiabota que se mete a cantante y se hace famoso. Óyeme bien, ¿qué letras estamos oyendo? ¿Qué letras están oyendo mis nietos? ¿Qué música está escuchando? No es que yo no le puedo pedir a mi nieta mayor que le guste Lucho Gatica. Eso sería retroceder a la prehistoria, ¿no? Está bien. Pero que ella acepte a Catiuca, no sé cómo se llama, una loca que estaba por ahí cantando, como bueno y válido, entonces esa es la parte dolorosa. Porque es lo que está viendo. O sea, si usted en su casa fuma, usted le va a pedir a su hijo que fume. Papá, pero tú estás fumando. Entonces, se educa con el ejemplo. Y es lo penoso. Faltan ejemplos morales. Faltan ejemplos que imitar. Están viendo un tatuado, con un arete, con una cosa aquí, con una cosa aquí. ¿Qué sé? Eso es medieval, eso es. Pero es lo que hay, es la cultura real. ¿Quién la gobierna? ¿Quién la maneja? Es muy difícil. ¿Quién la expresa? Bueno, habrá que hacer una cruzada de todos los medios de comunicación, de todas las vías, en bien de la educación. Pero eso hay que empezarlo ya, porque se ha quedado todo en manos de, ya usted sabe, en manos de la iglesia, en manos de Lutero. Entonces, ¿quién controla? Ya no hay una doña Zaida. Fíjate que las canciones de ahora, en vez de ser ese romanticismo poético que tú rememoras, del cual tanto tú como yo sentimos nostalgia. Ahora que te voy a agarrar la cosa, que te agarré la cochona, que te voy a hacer esta cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa más triste? ¿Qué vulgaridades más obscenas? Pero están ahí. Nadie las controla. Siga, que sigue el sainete. Entonces, esa es la pena. Bien, vamos a hacer una breve pausa recordándoles que este programa es transmitido a las 9 de la noche de los domingos por el canal del Sol en sus dos vertientes, tanto en Claro como en Altiz, en la frecuencia 6. Y si usted no tiene el privilegio de alcanzar este programa cuando se transmite, pues desde las 2 o 3 de la tarde del día lunes, pues ya lo ve de manera indefinida en YouTube, escribiendo vertiente de opinión, y de inmediato pone el nombre del invitado, el más reciente, y ahí aparecerá. Así es que volvemos después de esta pausa. Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Bien, seguimos este interesante diálogo con un hombre que respeta enormemente su profesión de médico. Es raro el Congreso
médico internacional en el cual no participe el doctor José Silier Ruiz, que mucha gente confunde a veces neurólogo con neurocirujano. ¿Cuáles son esencialmente las diferencias entre ambas especialidades médicas, doctor Silier? Sí. El neurocirujano es el neurocientista que opera, ¿verdad? Los problemas de columna vertebral, las hernias discales, los problemas de tumores cerebrales, los problemas de aneurismas, los problemas de sangrados. Es el neurocirujano quien actúa. El neurólogo es el médico clínico, es el internista de la neurología, ¿verdad? Nosotros manejamos los dolores de cabeza, las epilepsias, las migrañas, el Parkinson, o sea, todo lo que sea manejo clínico dentro de las enfermedades neurológicas. Se le ha agregado ahora, en los últimos años, también el Alzheimer, lo hemos agregado. Realmente son las enfermedades neurodegenerativas y las epilepsias, pero el común, el diario del común del paciente nuestro, como neurólogo, son los dolores de cabeza, el insomnio, las nucalgias, las parestesias, esos calambres raros de brazos y piernas, eso lo maneja el neurólogo. Ahora que tú mencionaste la epilepsia, en mis días de infancia yo tengo recuerdos muy tristes. Había un vendedor del llamado Frío Frío que caía bruscamente, comenzaba a convulsionar, un espumarajo así abundante en los labios, y la gente decía, la ignorancia colectiva, que si alguien pisaba lo que salía de su boca, el espumarajo, se contagiaba de la enfermedad. Yo, que desde niño fui curioso, hablé con un médico, amigo mío, y me dijo, no, eso es un disparate. Entonces me habló de que tenía que ver con la electricidad cerebral. En fin, me gustaría oír una descripción tuya. Probablemente que la epilepsia es un cortocircuito eléctrico en el cerebro. Es el cerebro, dependiendo del área afectada, que va a expresar la clínica de esa epilepsia. El hecho de mover un brazo ya es una epilepsia, ¿verdad? Repetido durante un tiempo, el hecho de usted hacer una epilepsia, esa que tú mencionas, es el tipo gran mal, que es lo común, es la que la gente conoce como la gota. La persona pierde el conocimiento porque su cerebro está en cortocircuito, cae, tiene su espumarasco, ¿verdad? Porque el paciente está en una crisis tónico-clónica. Entonces, se puede orinar, se puede evacuar porque está desconectado el paciente. Entonces, ese mito de que no le pongan la mano, que eso se contagia. ¿Cómo se puede contagiar un proceso que es dentro del cerebro? O sea, por ejemplo, una persona de su largo, el que pase de Asua para allá, que convulsiones, tenemos que ponerle especial interés al cisticerco. ¿Qué es el cisticerco? El cisticerco es un parásito que lo heredamos del cerdo. La carne de cerdo mal cocida, contaminada con el cisticerco, puede producir la cisticerco. Perdón, se multiplican los parásitos en el cerebro y ese paciente convulsiona porque tuvo un mal parto, un parto distóxico. Tuvo que hacerle cesárea a la mamá, el niño sufrió. Pero el principal grupo de las epilepsias son las llamadas idiopáticas, donde juega un papel importantísimo la herencia. Si pudiéramos llegar, si uno pudiera tener la historia clínica de los uno llega hasta los abuelos que uno conoce. Porque ya los tatarabuelos, cuando uno está en edad de recordar 7 u 8 años, ya han desaparecido. Entonces, la herencia funciona. Los traumas de cráneo es importante. Hay personas
que hay personas que usted le da un martillazo en la cabeza y no le pasa nada. Se les quita el dolor de cabeza sin daño. Pero hay personas que rozan la nevera y convulsionan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este primer paciente que tiene un martillazo en la cabeza y no le pasó nada? Al contrario de aquel que rozó un golpecito nada, no tiene un golpe severo y convulsionó. Esa persona tiene lo que llama la predisposición epiléptica. Hay un gen en su organismo que lo predispone a padecer la epilepsia. Las otras causas son los tumores cerebrales, las malformaciones arteriovenosas. ¿Verdad? Las malformaciones arteriovenosas son unas marañas que se forman de los vasos. Los vasos mal formados forman ahí una tela de araña compleja y eso puede producir la epilepsia. Hay personas que tienen lo que llama la fotosensitividad. Esa luz de las discotecas intermitente es un la mala costumbre de no dormir. Se pasan con la computadora, que sé yo, cuántas horas tienen que ir al otro día a trabajar, duermen 5 o 6 horas, 3 o 4 horas. Es una mala costumbre. Doctor Chilier Ruiz, todavía abundando sobre esta terrible enfermedad que la han padecido grandes hombres y mujeres. Napoleón Bonaparte fue epiléptico, Lord Byron, el emperador Julio César y así otros. Yo fui testigo de un acontecimiento que a mí me sacudió emocionalmente fuerte, y fue que una estrella giratoria en una velada en un club social, que me voy a reservar su nombre, se desprendieron de los asientos varios niños, y uno de ellos, años después, yo estaba acompañando a mi esposa en una clínica y un médico neurólogo me dijo que ese niño había sufrido de epilepsia después de ese accidente, donde parece que tuvo un fuerte golpe en el cráneo. Sí, bueno, de ¿Es posible? Los traumas de cráneo en la vida moderna son uno de los factores importantísimos en la producción de epilepsia, la llamada epilepsia secundaria. O sea, el paciente no es epiléptico por él mismo, por herencia, sino por el trauma. O sea, todo lo que aplaste y daña el cerebro necesita estar como un cristal para transmitir su energía eléctrica, porque las neuronas tienen un lenguaje químico y eléctrico. Hablan, ellas no se juntan, no se pegan, ellas se juntan. Yo te mando sustancia, tú me mandas sustancia. Te mando electricidad, tú me mandas electricidad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esa electricidad anormal por un daño se expresa en... Hay personas que oyen voces, hay personas que ven cosas, alucinan, hay personas que se desconectan, quedan en un vacío, están hablando con usted y se quedan, don Mario, ay, perdón, eso, todas esas son formas de epilepsia. O sea, no solamente esa del tipo gran mal, que es dramática, que es la que a nivel popular se conoce. Es decir, que todo paciente que tenga la más mínima alteración de conciencia, el más mínimo descuido de olvido no, porque los olvidos son propios de los 15 años, ¿no? Debe ser evaluado, porque hay la posibilidad de que sea una convulsión. Entonces, de hecho, también, hablando de violencia, de esta violencia que estamos viviendo, el epiléptico puede cometer actos en su aura, en su desconexión, cometer actos de violencia o de irrespeto social o de delinquir sin luego tener responsabilidad, porque fue producto de ese estado. No quiero yo decir jamás que todo el que delinque o comete un daño
sea epiléptico. No, eso no. O sea, la epilepsia se sustenta con varias formas, ¿no? PET scan, electroencefalograma, resonancia magnética, tomografía de cráneo. Es decir, que hoy día esa actividad eléctrica cerebral se mide, se puede medir, se puede cuantificar con un electroencefalograma principal. Entonces, como tú señalabas, la epilepsia no hace a nadie ser un ciudadano de segunda categoría, jamás. Se haga su epilepsia, hoy día disponemos de antiepilépticos de alta eficacia y muy escasos efectos secundarios. O sea, para que esa persona haga actividad absolutamente normal. ¿Qué le prohibí? Un periodo de tiempo de manejo, ¿verdad? Hasta que no haya el control absoluto del proceso. Un control de playa y piscina solo, ¿verdad? O sea, el niño epiléptico, que hay una gira del colegio, va para la playa. Ese tipo de, se le prohíbe, pero que vaya a la playa con su padre y su madre, ¿verdad? Que van a cuidarlo y van a velar de que cualquier pérdida de conocimiento se pueda auxiliar. Pues que ese es el peligro. O sea, usted no siempre se sabe cuándo va a convulsionar. Claro, una persona que yo tengo un ejemplo, un paciente de Patana, epiléptico, paciente mío, confirmado, pero era alcohólico. Entonces, imagínese usted, epilepsia, alcohol y Patana. Yo cogí el teléfono y llamé a la oficina a la, comuníquenme con el dueño de la empresa tal. Mira, hay esta situación. No puede dejar el alcohol, pero él no puede manejar. Y felizmente era una persona amiga, terminamos siendo amigos de mi padre, el señor. Y le cambiaron, después le pusieron una posición de guachimán, de guardián de la compañía. Entonces, no perdió su empleo, pero se convirtió en un elemento que no tiene riesgo para él. Porque, ¿qué pasa? Muchos de los accidentes de tránsito son producto de convulsiones epilépticas, ¿verdad? La mayoría son imprudencias, 20%. Pero hay 1% que sí, que tiene que ver con el sueño y con la forma de convulsionar de la epilepsia. Yo encuentro que la ciencia médica, a diferencia de las ciencias bélicas, vamos a usar este término, como que avanzan muy lentamente. Por ejemplo, el Parkinson, que todos hemos conocido y hemos tenido parientes con esa enfermedad neurodegenerativa, como que yo encuentro que prácticamente lo que hay son atenuadores de los síntomas, término que uso por mi ignorancia total. ¿Y a qué se debe eso? Que es que los gobiernos no están destinando a la medicina como debería ser, ni siquiera la mitad de los recursos inmensos que destinan a la guerra. No, claro, innegablemente que eso va a ayudar esos recursos. Pero ¿qué pasa con el cerebro? ¿Qué pasa con el sistema nervioso? El cerebro es delicado, es necio, no deja entrar nada. Y la otra cuestión es que, por ética, no se pueden hacer investigaciones en humanos de primera fase, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros conocemos los dermatomas? El dermatoma es el territorio donde va el nervio tal, ¿verdad? Tenemos un nervio para esta mano que va por acá, lleva por aquí, y se sabe el mapa de ese nervio. Sabemos dónde va, qué territorio. Entonces, eso se logró. ¿Quién lograron eso? Hitler, los médicos de Hitler. ¿Por qué? Porque tenían a esos pobres nazis a sangre fría, determinaban dónde iba el nervio. Óigame, hoy día eso no se puede hacer por moral, por ética. Entonces, ese cerebro, bueno, derecho. ¿Qué lo hemos logrado en el Alzheimer? Muy poca cosa. Porque no podemos tomar el cerebro humano. ¿Qué pasó ahora mismo con el COVID? Se han muerto 6 millones de personas en el mundo.
¿Dónde están los cerebros de esas 6 millones de personas? Se perdieron, se incineraron, se enterraron. Entonces, de haber tenido los recursos, en vez de gastar millones de dólares en aviones, bombas, hubiéramos invertido eso en la investigación de la salud, como tú bien señalas, Mario Emilio, otra cosa hubiera sido. Hubiéramos aprovechado. Porque, ¿qué pasa? Ahora vienen las secuelas mentales del COVID. Paciente que le dio COVID no está exento mañana de producir un Alzheimer temprano. No sabemos. Prematuro. Todo eso se puede haber hecho con investigación. Pero, digo yo, ¿a qué se debe, por ejemplo, que una enfermedad que tiene una manifestación tan ostensible como los temblores, que es el Parkinson, sin embargo, es difícil de diagnosticar? Porque dicen ustedes, los facultativos especialistas, que hay muchas clases de temblores, sobre todo en los ancianos, que no son Parkinson. Sí. Hay el tremor senil, el paciente tiembla un poco por la edad, porque se han desgastado esos procesos que controlan el tono. Hay un temblor también por problemas tiroides, problemas metabólicos pueden producir temblor. Hay temblor por algunos medicamentos, algunos antipsicóticos, principalmente los viejos, que producen efectos, esa rigidez. El paciente parece que tiene Parkinson, no tiene Parkinson. Por eso es tan importante con el Parkinson. Perdón. Con el Parkinson pasa, es una de las entidades en neurología que hay que poner inteligencia, principalmente al inicio de la enfermedad. Porque una vez el paciente llega tembloroso y ya el paciente dice, doctor, yo tengo Parkinson. No, es antes de que aparezcan las alteraciones de olfato, de que aparezcan las rigidez, de que aparezca la bradisiquia, esa lentitud, de que aparezcan los trastornos de la escritura. Le rebotan el cheque del banco porque no es la misma firma. Entonces, son otras manifestaciones. Bien. Caramba, uno quisiera que las entrevistas del doctor Cilliers sean siquiera de 4 horas, lo malo que son honoríficas. Doctor. Así es que gracias a ustedes por nueva vez estar con nosotros en Vertiente de Opinión. Gracias al doctor Cilliers por la gentileza de acudir cuando sus atareadas labores se lo permiten a este programa. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.